Hola, hola, mi gente seriéfila. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y con las palomitas listas porque hoy nos vamos de lleno al universo de las series turcas, pero no de la forma habitual, no señor. Hoy vamos a adentrarnos en el lado menos glamuroso, en el backstage, en esos rincones donde las luces se apagan y las estrellas revelan sus verdades más íntimas. Sí, así como lo oyen. Hoy vamos a hablar de agotamiento, depresión, de confesiones impactantes y de cómo el éxito, a veces, puede convertirse en una trampa de la que es difícil escapar. Y no estamos hablando de cualquier serie, sino de aquellas que han conquistado nuestros corazones y también, al parecer, han dejado a sus protagonistas exhaustos. Antes de que me enfrasque en este tema jugoso, quiero pedirles, como siempre, que si les gusta este contenido, si son fans de las series turcas tanto como yo, se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y por supuesto, dejen su valioso like. Su apoyo es lo que hace que esto siga adelante. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este drama detrás del drama. Hoy vamos a hablar de cómo el ritmo frenético de producción, la fama repentina y la enorme presión que implica ser parte de una superproducción turca puede pasar factura. Y para ello vamos a analizar algunos casos puntuales, algunos ejemplos que nos muestran cómo ese brillo que vemos en pantalla, a veces, oculta realidades muy duras. Comenzamos con uno de los nombres más sonados del momento, alguien que ha conquistado corazones en todo el mundo y que, recientemente, ha dejado a todos boquiabiertos con una confesión que nos hace replantearnos muchas cosas: Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem, ese galán que nos ha robado el aliento en Sen Kalkapm. La serie, una comedia romántica que arrasó, nos presentaba a Eda y Serkan, una pareja que nos hizo reír, llorar y soñar con el amor verdadero. Pero detrás de esas sonrisas perfectas y esos momentos llenos de química, se escondía una realidad muy diferente para sus protagonistas, especialmente para Kerem. Recientemente en una entrevista, el actor confesó abiertamente lo agotador que fue el ritmo de rodaje de la serie. No solo hablamos de largas jornadas de trabajo, sino también de la presión mediática, del constante escrutinio de los fans y de la necesidad de mantener una imagen pública impoluta. Kerem habló de la falta de tiempo para desconectar, para dedicarse a otros proyectos personales y de cómo, a veces, sentía que estaba perdiendo el control de su propia vida. Es una confesión impactante que nos muestra el lado oscuro de la fama y que nos hace darnos cuenta de que incluso los rostros más conocidos pueden estar luchando con sus propios demonios internos. Sen Kalkapm, aunque nos dejó momentos maravillosos y se convirtió en un fenómeno global, también se cobró un precio en la salud mental de sus protagonistas. Y esto, lamentablemente, no es un caso aislado en el mundo de las series turcas. Vamos a sumergirnos ahora en otra joya de la televisión turca, una serie que también ha sido un éxito arrollador y que, de alguna manera, también tiene relación con lo que estamos hablando hoy. Me refiero a Erkenci Kuş, también conocida como Pájaro Madrugador. Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, nos transportó a un mundo de sueños, de aventuras y de amor verdadero. Sanem y Can, dos personajes que se robaron nuestro corazón, nos hicieron creer en las segundas oportunidades y en la magia del destino. Pero al igual que en el caso de Sen Kalkapm, el ritmo de producción de Erkenci Kuş fue extremadamente exigente. Los actores trabajaban largas horas, a veces sin descanso, y la presión de los ratings y de las expectativas del público era constante. Demet Özdemir, en varias entrevistas, también ha hablado sobre el agotamiento físico y mental que supuso interpretar a Sanem. Aunque disfrutó mucho de la experiencia y guarda un gran cariño por la serie, también reconoció que hubo momentos muy difíciles y que llegó a sentirse muy sobrepasada por la situación. En el caso de Can Yaman, si bien no ha sido tan directo sobre su agotamiento durante el rodaje de Erkenci Kuş, sí ha dejado claro en varias ocasiones que el ritmo de trabajo en las producciones turcas es extenuante y que a menudo exige un gran sacrificio personal. Can, después del éxito de esta serie, decidió buscar nuevas oportunidades en el extranjero, una decisión que muchos interpretaron como una búsqueda de un entorno laboral más saludable y menos demandante. Erkenci Kuş, sin duda, es una serie que nos dejó momentos inolvidables, pero también es un ejemplo de cómo la presión y el ritmo de trabajo en la industria de las series turcas pueden afectar la vida de sus protagonistas. Y es que la vida de un actor turco de series no es tan glamurosa como parece a simple vista. Cambiemos un poco el género, pero no la dinámica. Vamos ahora a hablar de Çukur, una serie dramática que nos sumergió en el oscuro mundo del crimen organizado en Estambul. La serie, protagonizada por Aras Bulut y Nemli, nos cuenta la historia de la familia Koval,
un clan que controla uno de los barrios más conflictivos de la ciudad. Kukur es una serie intensa, llena de acción, de suspense y de drama, una producción que nos ha mantenido al filo del asiento durante varias temporadas. Pero, ¿qué hay detrás de esta intensidad en pantalla? Pues, de nuevo, un ritmo de rodaje muy exigente y una gran presión para sus actores. Aras Bulut-Nemli, quien interpretó al carismático Yamak Koval, ha hablado en varias ocasiones de lo extenuante que fue este papel. Los días de rodaje eran muy largos, a menudo superando las 12 horas, y la exigencia emocional del personaje era muy alta. Aras tuvo que meterse en la piel de un hombre atormentado, lleno de contradicciones y con un pasado oscuro, lo que sin duda requería un gran esfuerzo mental y físico. Aunque el actor siempre mostró una gran pasión por su trabajo, también reconoció que hubo momentos en los que se sintió agotado y que necesitaba un respiro para recargar energías. Kukur, una serie que nos ha mantenido enganchados a la pantalla, nos demuestra cómo incluso las producciones más exitosas pueden exigir un gran sacrificio a sus protagonistas. Y es que la vida de un actor de series turcas, especialmente en producciones tan ambiciosas, puede ser muy demandante y dejar poco espacio para el descanso y la vida personal. Y hablando de dramas intensos, no podemos dejar de mencionar Kuzgun. Esta serie, protagonizada por Bahar Arduk, nos cuenta una historia de venganza y de amor prohibido. Kuzgun, un hombre que busca justicia por la muerte de su padre, y Dila, una mujer que pertenece a la familia enemiga, son los protagonistas de esta trama llena de giros inesperados. Al igual que en las series anteriores, el ritmo de producción de Kuzgun fue muy exigente para sus actores. Bahar Arduk, quien interpretó al atormentado Kuzgun, tuvo que enfrentarse a largas jornadas de trabajo, a la presión de las expectativas del público y a la necesidad de mantener la intensidad emocional de su personaje. Bahar en algunas entrevistas ha hablado de la dificultad de desconectar del personaje después del rodaje y de cómo el ritmo frenético de la producción le dejaba agotado al final de cada jornada. Aunque siempre ha mostrado una gran dedicación a su trabajo, también ha reconocido que la vida de un actor de series turcas puede ser muy demandante y que a menudo se sacrifica mucho tiempo personal por el éxito de una producción. Kuzgun, una serie que nos ha mantenido en vilo con su trama intrigante, nos muestra cómo el éxito puede tener un precio muy alto para sus protagonistas. Y es que la presión de la fama, el ritmo de trabajo extenuante y la necesidad de mantener una imagen pública impecable son factores que pueden afectar la salud mental y física de los actores de series turcas. Siguiendo con los ejemplos de series que han tenido un gran impacto pero que también han dejado huella en sus protagonistas, vamos ahora a hablar de Bir Zamanlar Kukurova, o Tierra Amarga como se la conoce en español. Este dramón turco ambientado en la época de los años 70, nos cuenta la historia de Zuleyha y Yılmaz, una pareja que lucha por su amor en medio de una sociedad llena de intrigas y secretos. Esta serie, que ha conquistado audiencias en todo el mundo, es un claro ejemplo de la calidad de la producción turca, pero también nos muestra cómo el ritmo de trabajo puede ser muy demandante para sus actores. El rodaje de Tierra Amarga se llevó a cabo en escenarios naturales, en zonas rurales, lo que exigió un gran esfuerzo por parte de todo el equipo, pero especialmente de sus actores. Los días de rodaje eran muy largos, a menudo superando las 12 horas, y la exigencia emocional de los personajes era muy alta. Los actores tuvieron que meterse en la piel de personas que sufrieron mucho, que vivieron situaciones muy duras y que lucharon por su supervivencia, lo que sin duda requería un gran esfuerzo mental y físico. Aunque los actores siempre mostraron una gran profesionalidad y una gran pasión por su trabajo, también reconocieron que hubo momentos en los que se sintieron agotados y que necesitaban un respiro para recargar energías. Tierra Amarga, una serie que nos ha hecho reír, llorar y sufrir con sus personajes, es un ejemplo de cómo el éxito puede tener un precio muy alto para sus protagonistas. Y es que la fama, el trabajo extenuante y la presión de los ratings son factores que pueden afectar la vida personal y profesional de los actores de series turcas. Y no podemos cerrar esta reflexión sin hablar de otra serie que también ha sido un fenómeno mundial, me refiero a Muhteşem Yzyl, conocida en español como El Sultán. Esta serie histórica, que nos transporta al Imperio Otomano, nos cuenta la historia del sultán Suleimán el Magnífico y de su gran amor por Hürrem Sultán. El Sultán es una producción épica con una puesta en escena impresionante, pero también una serie que exigió un gran esfuerzo por parte de sus actores. El rodaje de la serie se llevó a cabo en escenarios históricos, con vestuarios muy elaborados y con una gran cantidad de extras, lo que requería una gran coordinación y un gran esfuerzo por parte de todo el equipo, pero especialmente de sus actores.
Los días de rodaje eran muy largos, a menudo superando las 12 horas, y la exigencia emocional de los personajes era muy alta. Los actores tuvieron que meterse en la piel de personas que vivieron en otra época, que tuvieron que lidiar con intrigas políticas y con conflictos familiares, lo que sin duda requería un gran esfuerzo mental y físico. Aunque los actores siempre mostraron una gran profesionalidad y una gran pasión por su trabajo, también reconocieron que hubo momentos en los que se sintieron agotados y que necesitaban un respiro para recargar energías. El Sultán, una serie que nos ha fascinado con su historia y con sus personajes, es un ejemplo de cómo las producciones turcas pueden ser muy demandantes para sus protagonistas. Y es que la presión de la fama, el trabajo extenuante y la necesidad de mantener una imagen pública impecable son factores que pueden afectar la vida de los actores de series turcas. En fin, queridos seriéfilos, hemos hecho un recorrido por varias series turcas que han marcado un antes y un después en la televisión. Hemos visto cómo el éxito, aunque es algo que todos anhelamos, a veces puede venir acompañado de una gran presión y de un gran desgaste. Las confesiones de Kerem Bürsin y de otros actores nos demuestran que la vida de un actor de series turcas no es tan glamorosa como parece a simple vista y que a menudo, detrás de las sonrisas perfectas y de los personajes fascinantes, se esconden personas que están luchando con sus propios demonios internos. El ritmo de trabajo extenuante, la presión de los ratings, las expectativas del público y la necesidad de mantener una imagen pública impecable son factores que pueden afectar la salud mental y física de los actores. Es importante recordar que detrás de cada personaje que nos emociona, hay una persona que se entrega por completo a su trabajo, que sacrifica tiempo personal y que muchas veces se enfrenta a situaciones muy difíciles. Así que la próxima vez que veamos una serie turca, recordemos que no solo estamos viendo una historia en pantalla, sino que también estamos siendo testigos del esfuerzo y la dedicación de un gran equipo humano. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo, espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar sobre este tema tan importante. Me encantaría saber qué opinan ustedes, ¿conocían esta realidad detrás de las series turcas? ¿Qué otras series creen que también han dejado huella en sus protagonistas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Su apoyo es muy importante para mí. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, seriéfilos.